Bueno, en este video les quiero mostrar un poquito de las derivadas de las funciones trigonométricas y también les voy a enseñar cómo hacer para estimar una función, una derivada numéricamente usando GeoGebra. GeoGebra es un programa de computador que es pues, de código abierto, GeoGebra, y que se puede usar para hacer estos cálculos que vamos a hacer. Entonces, recuerden lo que habíamos dicho antes. Si yo tengo una función y quiero calcularle la derivada, entonces digamos por ejemplo que aquí yo tengo la función f y esa función es algo así, y digamos que yo quiero calcular la derivada de esa función f aquí en algún valor a. Entonces pues bueno, yo voy a tener aquí un punto sobre la gráfica que es el punto que tiene coordenadas a, f de a, ¿cierto? Si yo quiero calcular la derivada en este punto, lo que hemos dicho es que la derivada corresponde a la pendiente de la recta tangente a la función en ese número, ¿cierto? Entonces esta sería la recta tangente a la función f en ese número. Y si yo puedo calcular la pendiente, si yo encuentro la pendiente de esto, la pendiente de esta recta, esa pendiente pues sería el valor de f' de a, porque esta recta es la recta que es tangente a la función en a, entonces la derivada pues es la pendiente de la recta tangente a la función en a. Entonces, con la ayuda del computador yo puedo intentar hacer eso, yo puedo intentar hacer esa cuenta numéricamente. Entonces, ¿qué hacemos? Abrimos el programa que se llama GeoGebra, y aquí en GeoGebra lo primero que hacemos es que le decimos al computador cuál es la función que queremos trabajar. Entonces yo le digo f de x es igual a coseno de x, ¿listo? Le doy enter, listo. Entonces el computador ahí me genera la gráfica de la función coseno. Luego tengo que decirle dónde quiero calcular la derivada. Entonces uso esta herramienta, la herramienta punto, y marco sobre la línea. Si ven que ustedes que cuando cambio sobre la línea cambia el cursor, ahora es una manito, y eso quiere decir que este punto, yo le dije al computador que lo hiciera, el computador lo hizo exactamente sobre la función. ¿Listo? Y luego entonces ya podemos irnos acá y escoger la herramienta tangente. Entonces hacemos clic en la función y en el punto, y el computador me genera esta recta que es la recta tangente. ¿Listo? Yo puedo cambiarle ese nombre porque, bueno, en general se llama la línea G. Yo le puedo cambiar el nombre, le puedo poner el nombre que yo quiera, ¿cierto? Entonces le podemos poner aquí línea tangente o el que ustedes quieran, ¿listo? Pero pues por defecto el computador le pone ahí algún nombre, en este caso le puso el nombre G, ¿listo? Bueno, entonces ya teniendo eso, entonces yo puedo proceder a digamos, si yo quiero saber cuál es la derivada de la función, entonces la derivada de la función en ese valor de a, pues sería la pendiente de esa recta tangente, ¿cierto? Entonces, digamos que, si ustedes recuerdan, en un video anterior, cuando tratamos de calcular la derivada de una función, en este caso era la función x al cuadrado, si no estoy mal, lo que hacíamos era que teníamos nuestra función, y en ese momento lo que hacíamos era que íbamos calculando la recta tangente, le calculábamos la pendiente, y marcábamos entonces para ese mismo valor de a el valor de la pendiente, ¿sí? Entonces hagamos eso acá. Entonces, para este mismo valor de x, que es 1, ¿sí? Yo quiero saber cuál es el valor de la derivada. Entonces, eso en el computador lo hacemos así. Le decimos al computador que queremos un punto, entonces decimos b igual, abre paréntesis. Entonces él ya sabe que yo quiero dibujar un punto, y ese punto tiene que tener las siguientes características. Como coordenada x, tiene que tener la coordenada x del punto A. En GeoGebra eso se escribe así: x, paréntesis cuadrado, y el nombre del punto que es A. ¿Listo? Eso es en GeoGebra, y bueno, en algunos programas esto quiere decir la coordenada x del punto A. ¿Listo? Coma. Y luego tengo que decirle qué es lo que cuál va a ser el valor de y. Entonces el valor de y sería la pendiente de esa línea que tenemos allá, ¿cierto? Acuérdense que la habíamos llamado línea tangente. ¿Listo? ¿Sí me hago entender? Entonces con esto el computador sabe que el punto B tiene coordenadas x, es la misma coordenada x de a, y en y es la pendiente de esta línea que está acá, que la llamamos línea tangente. ¿Listo? Entonces si yo le doy enter, el computador, perdón, aquí, bueno, pendiente va a ser, si lo está en español, en inglés la palabra es slope, el comando es slope, en el GeoGebra en inglés, que es el que yo tengo acá. Si es en español es pendiente.
Entonces ahí le doy eso, entonces el computador me genera este puntico, si se dan cuenta. Entonces ese puntico corresponde, x sigue siendo 1, pero ahora el valor de y es la pendiente de esta recta. ¿Listo? Y entonces aquí viene la magia. Entonces si yo muevo este punto A, el computador numéricamente vuelve a calcular la recta tangente, vuelve a calcularle su pendiente y automáticamente me mueve el punto B. ¿Listo? Entonces esta sería la forma de hacerlo numéricamente. Para que quede aquí graficado, yo le puedo decir aquí con el botón secundario traza. Entonces cuando haga eso, cuando yo mueva la A, la B va a ir dejando la traza. Entonces esto correspondería a numéricamente algo que tocaba hacer antes pues a mano, que era dibujar cada una de esas rectas, coger una regla, medirles la pendiente y calcular la pendiente y marcarlo allá. Listo, ahora ustedes lo pueden hacer con el computador de una forma muy eficiente y entonces así voy construyendo la derivada de esa función. ¿Listo? El problema es que si hago zoom out se me borra, pero bueno, aquí lo podemos volver a marcar. Listo. Entonces eso que está ahí sería una construcción numérica de la derivada de la función coseno, que fue la que estábamos trabajando. ¿Listo? Si se acuerdan o incidentalmente podemos decir cuál sería la derivada de esa función. Bueno, aquí esto es lo que les acabo de explicar. La derivada de la función coseno, aquí quedó marcada, sería la función menos seno. ¿Cómo podemos pues estar un poquito más seguros de eso aquí? Entonces aquí podemos decirle al computador que me dibuje la función menos seno, ¿cierto? Entonces le digo, no sé, h de x es igual a menos seno de x. Si es en inglés toca poner i, sin, y el computador me la dibuja. Miren que pasa exactamente por encima de la que habíamos calculado numéricamente. Entonces pues eso no es una demostración, la demostración pues sería hacerlo analítico, pero pues espero por lo menos convencerlos de que es plausible que esta sea la derivada. ¿Listo? Entonces de esa misma forma ustedes pueden hacerlo bueno, entonces digamos podemos resumir lo que hicimos. Dijimos que la derivada de la función coseno es menos seno y hicimos un argumento numérico, la calculamos en muchos números y nos dimos cuenta de que correspondían. ¿Listo? Y lo que les digo, ustedes pueden hacerlo también con el mismo programa, lo pueden intentar hacer para la función seno. ¿Listo? Entonces de tarea les queda esa tarea, construir la derivada de la función seno. Y pues spoiler alert, la derivada de la función seno es la función coseno. ¿Listo? Entonces lo pueden hacer también con el GeoGebra y deben llegar a esa conclusión pues repitiendo el procedimiento que acabamos de hacer.